Bien, vamos a continuar entonces con cómo se describe al único Dios verdadero en las Escrituras en los siguientes versículos, cómo se contrasta con los ídolos y los falsos dioses de los hombres. Vamos a ver cómo es que podemos ver a través de las Escrituras. Voy a escribir acá. Bien. En los versículos 6 y 7 de donde estamos, en Jeremías capítulo 10, tenemos cómo se describe al Dios verdadero. Dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces, en estos versículos dice claramente, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. No hay nada ni nadie que se compare al único Dios verdadero. Se describe de tal manera como un rey, y un rey que es digno de ser temido. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie que sea semejante a ti. Ahí está. Esa es una de las descripciones acerca de Dios. Otra descripción. Mas Jehová, el Dios verdadero, es el Dios vivo, una vez más, relacionando la verdad con el hecho de que Dios está vivo. Y más encima le da carácter de Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Es tremendo. Allí claramente nos da a entender que nuestro Dios es digno de ser temido. Ahora, ¿qué otra descripción encontramos? Aquí en los versos 12 y 13. Él hizo la tierra con su poder. Ahí tenemos el hecho de que Dios una vez más se muestra a sí mismo como el creador de todas las cosas. Y él puso el orden en orden el mundo. O sea, aparte de crearla, la sustenta. Dios tiene ordenado todo el universo. El universo no es un caos. Todo cuerpo celeste se mueve de tal manera que hace una armonía en el universo y Dios les ha dado a cada cuerpo celeste su movimiento. Ahora dice la Biblia que Él conoce las estrellas y las nombra por su nombre. Entonces sustenta el universo entero. Extendió los cielos con sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de las aguas. Él hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Se da cuenta cómo Él es dueño de cada una de las fuerzas que nosotros le llamamos de las fuerzas de la madre naturaleza. Dios es el que las controla. Dios es el que las hizo. Dios es el que las usa para su gloria. Entonces, ¿de qué manera se describe a este Dios? Aparte de ser creador, aparte de sustentar la vida, también es el dueño de todos los elementos que Él ha creado y los usa para su gloria conforme a su voluntad. Tremendo. Ahí no tenemos nada que decir, solamente dar gloria al único Dios verdadero, dar honra y adoración a este Dios, el cual ha tenido compasión de nuestras vidas y nos ha permitido conocerle. Entonces, ¿cómo, según el versículo 7, vamos a hacer énfasis al versículo 7, y la pregunta es, ¿cómo deben todos los hombres responder al único Dios verdadero de las Escrituras? Tenemos al Dios que es Rey de las naciones
y que más encima es digno de ser temido. Se supone que nuestra primera respuesta a este único Dios verdadero debe ser temor, temor. Hay temor no tan solamente en una reverencia o una obediencia con reverencia, sino que particularmente creo fehacientemente que no por demás hombres tan buscadores de Dios como Isaías, como Daniel, como Juan inclusive, cuando se enfrentaron al Creador, cuando se enfrentaron a la imagen del Dios invisible, quien es Jesucristo realmente, porque si se hubiesen enfrentado al único Dios verdadero, no hubiesen vivido para contarlo. Entonces, cuando se enfrentaron a él, el primero, Isaías dice, ay de mí, muerto soy. El segundo, Daniel cae como muerto. El tercero, Juan en el Apocalipsis, cuando ve a Jesucristo en su ropaje real, en su gloria, el hombre no puede sostenerse y cae también desfallecido. Entonces, no es posible no temer al único Dios verdadero. Es un temor que creo que es digno de ser temido, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Ahora, no tan solamente en un temor externo, sino que también en una obediencia que no tiene ninguna condición ni límite. ¿Por qué? Porque, claro, si obedeces al Dios verdadero, vas a tener serios problemas con mucha gente que no le gusta que obedezcas a Dios, pero vas a tener que elegir con quién tener problemas. Si vas a querer tener problemas con la gente y vas a rendirte a Dios, obviamente es el camino correcto. Porque posiblemente para aliviar tus males de lo que puedas vivir en esta tierra, quisieras agradar a los hombres, pero cuando nosotros que conocemos al único Dios verdadero queremos agradar a los hombres, ¿saben a quién no estamos agradando? Al único Dios verdadero. Y es así como podemos conseguirnos tener problemas por la eternidad. Y eso yo no lo quiero, sinceramente. Eso yo no lo quiero. Entonces, esa es una tremenda respuesta que nosotros tenemos que dar al único Dios verdadero. La verdad es que el tiempo ha transcurrido y todavía queda mucho por recorrer. Así que nos vamos a dejar hasta aquí. Sinceramente, no porque no quisiera seguir avanzando, sino que porque también tenemos un compromiso más de poder leer una de las cartas de nuestro hermano John. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o alguien quiera hacer alguna reflexión de lo que hemos podido aprender acerca del único Dios verdadero, de este Dios que es verdadero y veraz. Bueno, hermano Martín, Sí, hola, hola a sí, todos. Dios le bendiga, Quería hermana Pamela. contar algo. Hola, estaba pensando, cuando usted hablaba de los ídolos, usted se refirió mucho a los ídolos religiosos, las imágenes y todo eso, pero a veces Correcto. nosotros también creamos otros ídolos. A veces creamos un familiar que es nuestro ídolo, nuestro centro, nuestro universo, o un trabajo, o no sé, o aspiraciones, vivimos en función de lo que queremos lograr. En fin, tenemos otros tipos de ídolos y a veces es peligroso. Recuerdo que una vez escuchaba el caso de una hermana en la iglesia que le costó mucho tener un hijo. Y cuando tuvo el hijo pasó a ser su ídolo. Ella no iba a la iglesia por el hijo y no podía salir porque el niño se podía enfermar. Y total que el niño fue durante mucho tiempo su centro. Mm. Tanto que dejó las cosas del Señor por el niño. Oh, Entonces a veces pasa eso. Idolatramos, hacemos ídolos de personas o de otras cosas y pasan a ser más importantes que Dios mismo. Entonces ujú. también hay que tener cuidado en ese tipo de ídolos. Tal vez no adoramos imágenes, pero podemos transformarnos en adoradores de personas o de otras cosas, de la plata, de tantas cosas. Entonces hay que Amén. estar Es pendientes en eso. increíble, pero es Ujú. cierto. Ahora, ¿por qué hace hincapié en este caso? Porque era la idolatría que se estilaba en esos años y Dios hace hincapié en esa
para hacernos comprender que si a Dios no le gustaba esa idolatría, es más que claro que tampoco le va a gustar ningún otro tipo de idolatría. Entonces, básicamente, lo que tenemos que llegar a entender es que, claro, todo aquello que se interponga entre mi persona y Dios va a tender a ser un ídolo. Llámese, como usted bien dijo, hijo, llámese madre, padre, esposa, llámese esposo, iglesia, pastor, porque lamentablemente es un asunto que muchas veces con la mejor de las intenciones y con la mejor de las espiritualidades queremos entonces que nuestra iglesia sea la mejor, que nuestro pastor es realmente lo más que hay y nos equivocamos, lamentablemente, porque debemos depender no de los hombres, sino de Dios. Debemos depender absolutamente de la comunión con nuestro Dios. Todo lo demás que podamos tener en esta vida puede ser algo agradable, bonito, todo lo que queramos, pero nunca tomar el lugar que a Dios le corresponde. Eso no. Entonces, esa es una verdad que nosotros también tenemos que completamente aceptar. Nuestro Dios es Dios por sobre todas las cosas y es el único Dios verdadero. Y en eso no podemos transar absolutamente nada. Sabemos que solo en Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres y la luz de las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron. Entonces, esa es una verdad. Completamente de acuerdo con lo que usted dijo, hermana Pamela. Tenemos que cuidarnos de todo tipo de idolatría, inclusive la idolatría que muchas veces más peligrosa se tiende es aquella idolatría que nosotros encontramos que no es idolatría y muchas veces estamos nosotros mismos allí en esa idolatría. Nuestro primer ídolo somos nosotros mismos a veces. ¿Por qué? Porque no encontramos que estemos haciendo mal a veces, no encontramos que nos hemos equivocado, nos cuesta reconocer cuando alguien nos corrige. Eh, entonces, en eso tenemos que tener bastante claridad. No podemos hacer otra cosa sino reconocer que muchas veces tenemos que nosotros saber el lugar que nos corresponde estar. Siempre debemos estar bajo el dominio absoluto de nuestro Dios. Un versículo que siempre me resuena. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Y esa exaltación que Dios hace con sus hijos, yo creo que tiene que ver con nuestra salvación, más que con el hecho de que en un momento nosotros podamos tener alguna posición de importancia en esta vida. No creo sinceramente que Dios quiera darnos, a no ser que esté dentro de sus propósitos, a alguna importancia en nosotros mismos. Pero si así lo quisiera Dios, siempre debemos entender que Él debe llevar toda la gloria en todo lo que hacemos, porque para eso vivimos, para eso fuimos creados, para adorar al único Dios verdadero, honrar su nombre. Eso es una cosa que es muy clara. Entonces no podemos escapar de esa verdad. ¿Hay alguna otra eh, ¿Hay alguna otra expresión al respecto de lo que hayamos estudiado, hermano? ¿O alguna duda? El nivel, el nivel de separación en el ejemplo que puso la hermana Pamela, el nivel de separación entre una cosa y Dios, entre, como se dice, entre mi Padre y Dios.
cuál es el hilo, digamos, el grosor del hilo para saber que estoy entrando a terreno peligroso de dejar a Dios y amar más a mi padre o qué sé yo. ¿Cuál es el nivel, el saber que estoy ingresando en un campo que no debo? Una de las cosas más controversiales que yo he enfrentado en esto de aprender la fe bíblica es una palabra que a nadie le gusta cuando se usa, porque hoy en día hay mucha sensibilidad en lo que muchas veces las personas dicen sentir. Y hay palabras que Dios usa que no son agradables, no son populares. Y una de ellas es el aborrecimiento. Cuando amamos a Dios o decimos amar a Dios, intrínsecamente vamos a tener que aborrecer a alguien o algo. ¿Por qué? Porque Dios ama la santidad. ¿Qué es lo que Dios aborrece? El pecado, ¿cierto? Entonces, si vamos separando esas aguas, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con cosas tan lógicas como que si nosotros amamos la vida, aborrecemos el homicidio. Entonces, cuando nos vamos pareciendo a Dios, tenemos que amar las cosas que Dios ama y aborrecer las cosas que Dios aborrece. En su palabra, en su ley, nos da a entender absolutamente las cosas que Dios ama y también de manera explícita y también implícita nos da a entender las cosas que Dios aborrece. Entonces, ahora, cuando hablamos de aborrecimiento, muchas veces decimos que debemos solamente aborrecer acciones como los pecados. Pero Dios también aborrece a aquellos que lo practican. ¿Y nosotros en qué pie estamos? No, me han dicho muchas veces, no puedes aborrecer a nadie. Pero el Señor Jesucristo, el Señor, el autor y consumador de nuestra fe, dice que aquel que no aborrece padre, madre, esposa, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. Entonces, no se trata de un asunto de que voy a entonces a tomar una metralleta y voy a matar a todos los pecadores que yo pueda, porque así voy a hacer la voluntad de Dios. No es a lo que Dios me ha llamado. No, está diciendo que si bien en un momento podemos amar en cierto aspecto por nuestra fidelidad o nuestra relación filia con aquellas personas que son más cercanas a nosotros, cuando amamos a Dios y expresamos nuestro amor hacia Dios, ese amor hacia Dios debiera hacer parecer que el amor hacia mi padre, hacia mi madre, viene siendo un odio. Por ejemplo, cuando el Señor nos ha recogido y nos ha vuelto a sus caminos, ¿qué es lo que primero dice nuestro entorno cuando realmente ha habido un nuevo nacimiento, una conversión verdadera y estamos con nuestro primer amor tratando de abrazar a Dios por sobre todas las cosas y queremos estar en su comunión y que queremos estar en la oración y que queremos estar en el culto del martes y también el del sábado? Y entonces la gente, ¿qué nos dice? Realmente lo perdimos, se volvió loco, está fanático. Entonces, claro, si mi afición fuera un equipo de fútbol, si mi afición fuera una cosa que todo el mundo aceptase, no habría ningún tipo de queja. Pero nada más es el hecho de que tú quieras rendirte a Dios y desde ese momento, entonces, todo lo que hagas y todo lo que digas será usado en tu contra, absolutamente. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice, mira el tremendo desafío, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Qué fue lo que le dijo aquel que le dijo, ven tú y sígueme? Ah, Señor, deja ir a enterrar a mi padre. Entonces el Señor le contesta y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme. Entonces, alguien pudiera interpretar, ¿era Jesucristo tan duro? ¿Por qué? ¿Por qué no dejó enterrar a su padre, a ese joven que quería ser su discípulo? Entonces alguien dice,
si el papá se había muerto, ¿cómo no va a ir entonces al funeral? ¿Cómo no va a estar allí con su familia? No. Él le dice, deja enterrar a mi padre. A lo mejor el padre estaba gozando de buena salud y todavía le faltaban varios años todavía por morir. Y entonces por eso que el joven estaba postergando su decisión de ser discípulo al hecho de que quería primero ver que su padre se fuera enterrado. O sea, de ahí podían pasar muchos años. Y entonces por eso el Señor Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Entonces, alguien pudiera decir, vaya, eso sí que es duro. Eso sí que es, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa así? Ahí donde tú tienes que elegir la exclusividad. Dios no deseas compartir su gloria con nadie ni con nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Amamos a Dios? Sí es verdad que amamos a Dios. Entonces, ¿de qué forma? ¿Hasta con qué intensidad? Según el Señor Jesucristo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestro ser. Entonces, allí es donde está el tremendo contraste, la idolatría. Queremos amar a Dios y también esto, lo otro y aquello. Entonces, allí es donde está ese contraste. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así de claro. Dios no se conforma con nada menos que el 100%. ¿Dónde pones el otro 5% que te quedó? Yo estoy con el Señor un 95%. ¿Y dónde se va el otro 5%? Para Dios es la exclusividad y lo es el todo por el todo. Los demás, claro, queda sujeto dentro de lo que son nuestras naturales prioridades, pero guardándonos entonces de amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermana Pamela. Bueno, estaba pensando en la pregunta del hermano Nicolás. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde yo empiezo a ser idólatra y dónde por ejemplo, en el caso del padre, él dio el ejemplo del padre. ¿En qué momento yo paso a ser una hija desconsiderada cuando a lo mejor mi padre tiene necesidades, o un hijo desconsiderado cuando mi padre tiene necesidades y yo, por ejemplo, parto a todas las actividades de la iglesia, al coro, participo en todas porque allí está el Señor y es primero? Cuando a lo mejor, no sé, tengo un padre o una madre o alguien enfermo y yo lo he postergado por la iglesia, por ejemplo, o por el activismo dentro de las iglesias. Entonces, es como de repente difícil definir el límite, lo que decía el hermano Nicolás. ¿Cuándo se me está pasando la mano? ¿Cuándo me estoy transformando en idólatra y cuándo me estoy transformando en inconsciente que no me importa lo que le pasa a una persona en necesidad? Cuando es mi Claro, padre, cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. correcto, hay un mandamiento. Entonces, puedo pasar por sobre un mandamiento porque, no sé, en la iglesia me necesitan y yo tengo que participar de todas las actividades de la iglesia. Estoy poniendo un caso extremo, por ejemplo. Sí, Pasan claro. muchas cosas en la iglesia que están todas las actividades de la iglesia y a veces no tiene idea de lo que pasa en su propia casa. Por ejemplo, he Sí, visto casos también. Entonces, es complicado el límite, es como, ¿dónde está el límite? ¿Dónde estoy empezando a ser idólatra? ¿O dónde estoy empezando a ser inconsciente y sin misericordia con los propios que viven en mi casa o mis cercanos? Es como, hay que definir sí, qué es lo que es, dónde está el límite. sí. Es importante, es verdad, hay un mandamiento. El Señor diseñó la familia. El Señor no va a ir en contra de su misma palabra. Pero, ¿dónde está el límite? Cuando aquel padre nos dice, por ejemplo, nos dice, eh, ¿tú me amas? Sí, claro que te amo. Entonces, ¿por qué no sigues mi misma religión? Yo te enseñé a ti desde pequeña a adorar esto y lo otro. ¿Por qué no lo haces si me amas? Entonces allí es claro cuál es en nuestro domicilio de fe. No valido sinceramente el activismo, como usted bien dice, y el hecho de descuidar en un momento alguna necesidad de nuestros seres más cercanos, porque no estaríamos dando testimonio. Pero si esa persona se hace demandante, si esa persona en un momento
nos exige más y más, es obvio que tenemos que poner un límite también. No podemos decir, si la persona nos está coercionando y nos dice, si tú no vienes mañana a verme, entonces quiere decir que tú no estás honrando a tu padre y a tu madre. Pero si realmente usted ha hecho lo necesario para que tenga su bienestar, ya es suficiente. ¿Hay que dedicar tiempo a Dios? Yo creo que sí, absolutamente. Todo tiene su tiempo bajo el sol, dice por ahí el predicador. Entonces, es obvio que toda vez que ponemos o condicionamos nuestro amor hacia Dios en sobre lo que podríamos llamar la opinión de esta persona que nosotros tanto amamos, que en un momento pudo haber sido nuestra madre, nuestro padre o alguien más cercano, eh, ¿dónde está el límite cuando realmente estoy poniendo a esa persona antes que a Dios? Entonces, eh, no es fácil, sinceramente, darse cuenta, pero la palabra de Dios es clara. Entonces, cuando nosotros queremos honrar a Dios por sobre todas las cosas, vamos a obedecer su palabra a pesar de la opinión que tenga nuestro Padre. Entonces, es así. Si la persona que estamos amando no conoce a Dios, es una persona que toda su vida ha ofendido a Dios, podemos tomar en consideración su opinión en respecto a nuestra fe para poder condicionar el hecho de que si acaso lo amo o no, porque no creo en lo que él quiso que yo creyera, en la religión de la tradición de la familia. Ahí no hay ni dónde perderse, ¿se da cuenta? Entonces, cumplimos con nuestro deber con nuestro padre y madre, los honramos bien, perfecto, estamos bien, estamos obedeciendo el mandamiento de Dios, pero que eso no se transforme en algo más importante que nuestra comunión con Dios, nuestra adoración a Dios, no nos pueden inducir al pecado. Es como cuando una esposa es esposa de un esposo idólatra, es una esposa de un esposo inconverso. ¿Hasta dónde está el límite donde tiene que sujetarse a su esposo, según la Biblia? Pero inmediatamente salta el argumento, bueno, si mi esposo me quiere llevar a un lugar pecaminoso para hacer pecado, ¿qué le voy a decir? Es obvio, el principio bíblico está claro. Pedro y Juan dijeron, bueno, jugad vosotros mismos, que será más importante, obedecer a Dios o a los hombres. Entonces es obvio que la sujeción al esposo va a tener que ser dentro del marco, porque siempre cuando los apóstoles le dicen a las esposas, sujetados a vuestros maridos como al Señor, o si no, en el Señor. Entonces, cuando hablamos de en el Señor, significa que está hablando del marco bíblico. Nosotros vamos a vivir nuestra vida primero temiendo al Dios único y verdadero. Y lo demás, obviamente, ya hay un límite para nosotros. Llámese hombre, llámese mujer, es lo mismo. No voy a ir donde mi esposa me quiera llevar solamente por el hecho de que yo le amo. No, yo voy a creer y voy a ir por el camino que creo que Dios me está mostrando a través de su palabra, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Eso es absolutamente claro. No voy a renunciar a mi fe, no voy a renunciar a mi forma de vida, no voy a renunciar a lo que estoy aprendiendo en la palabra de que debo honrar a Dios por sobre todas las cosas y que nuestro Dios es más importante que todas las cosas. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien le ha enviado, tenemos entonces vida eterna. Y eso fue la definición que Jesucristo le dio a la vida eterna en San Juan 17, versículo 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro límite? Sabemos muy bien que tenemos que cuidar, honrar a nuestros congéneres en la medida que se pueda también, pero que eso no nos demande más tiempo de tal manera que nos reste de nuestra común unión con Dios. No sé si acaso aclara algo el argumento. Está bien, me parece muy
Muy bueno. En el tema de, por ejemplo, en Bolivia, las elecciones son domingo. Y después eh, hay un tiempo cuando en Bolivia tenemos 3 días que son en pro del medio ambiente y caen domingo. Y se para el transporte, se detiene todo y las iglesias cierran sus puertas también. Entonces, el domingo se convierte en una actividad del Estado y no así, digamos, en tema de la iglesia, ¿no? Este, y nosotros los evangélicos no decimos nada, no reclamamos que este es del Señor, no, nos sumamos, digamos, así muy efusivamente a estas actividades. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ahí sinceramente es más que claro. Hemos estudiado absolutamente mucho sobre el Estado. Yo puedo, a lo mejor, si es que es por ley que no puedes reunirte y el Estado regula este asunto, ¿ya? No me reuniré en la iglesia, pero no tengo por qué ir tras lo que el Estado me está proponiendo, porque tengo libertad de ir o no ir. Entonces, ¿qué es lo que haré? Me quedaré en mi casa, estaré con mi Dios en mi casa. Si hay algún hermano que quiera acompañarme, bien, y si no, lo haré solo y adoraré a Dios y estaré en su palabra a través de la oración y todo lo que sabemos que podemos hacer para estar en comunión con Dios. Y tomamos ese día como un día de reflexión y de estudio particular y de oración particular. No hay ningún problema en eso. Ahora, si nuestra familia nos acompaña, tanto mejor, bien. Y si no nos acompaña, bien, nos toca hacerlo solo, solo lo haremos. O sea, ese es un asunto que obviamente a mí nadie me va a restar. Podré inclusive estar en las condiciones más paupérrimas, pero nadie me va a restar querer el poder, digamos, tener la libertad de adorar a mi Dios. Ahora, si me amenazan por eso, ahí es donde entonces empezamos a decir qué tan prudente tenemos que ser. Voy a desafiar. En un momento el Estado le dijo a Daniel que no tenía que orar a nadie más que a la estatua de Nabucodonosor, y él se puso a orar con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén para que todo el mundo lo viera, y lo hacía 3 veces al día. Entonces, fue imprudente Daniel, fueron y lo acusaron delante del rey, el rey lo metió ahí porque era un edicto de él y no podía dejarlo pasar, lo metió en una jaula, o sea, en una cueva con leones hambrientos y ahí estaba. No quería matarlo, pero lamentablemente lo hicieron caer en una trampa y al final Dios honra a Daniel y los leones no se lo comieron. Ahora, si se los hubiese comido el león, ¿Daniel hubiese hecho algo imprudente? No, él estaba honrando a su Dios. Y listo. No, no había otra forma. Para nosotros es así. O sea, eh, Pedro y Juan le dijeron a los que los azotaron por el hecho de testificar, le dijeron, nunca más enseñen en este nombre. Y ellos respondieron, bueno, ¿qué es mejor? Juzguen ustedes mismos, ustedes que se creen sabios de la religión, si acaso es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, allí no hay nada, ningún otro comentario que hacer. Sabemos que si creemos en Dios, ¿a quién debemos rendir nuestra obediencia, nuestra rendición por sobre todas las cosas? Es al único Dios verdadero. No podemos hacer otra cosa. Esa es nuestra obligación. Lo demás, podríamos llamar, es una idolatría. O sea, si para mí el Estado está antes que Dios, entonces nada que decir. Ahora, que todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que bien le parezca, sí, absolutamente. Inclusive los creyentes. Yo en este aspecto no puedo exigir que toda la gente crea como yo. No voy a obligar a nadie a hacerlo. Ahora, si los puedo persuadir a través de la Biblia y los puedo hacer entender y que me acompañen y adoremos junto a Dios, maravilloso. Y si no, ¿qué le voy a hacer? Hice todo lo que estuvo de mi parte.
no quisieron escuchar. ¿Y qué más da? O sea, que ya por esa razón entonces yo también voy a ir detrás de los ídolos. No puedo hacer eso. Tengo que estar donde Dios me demanda que esté, en su presencia. Eso es absolutamente claro. No tengo otro lugar donde ir, sinceramente. Eh, a lo mejor mucha gente piensa, bueno, es que tú no has estado en la circunstancia. La verdad es que este último tiempo ha sido bastante difícil mantener el hecho de querer creer de la manera que estamos nosotros investigando la palabra. El hecho de mantener una fe bautista histórica no es fácil, porque demanda tener que darte cuenta que lo que es pecado, lo que está fuera de la Biblia es así. Y para mucha gente son detalles, o para otros es que hay que guardar compostura, o hay que ser condescendiente, tolerante, políticamente correcto, todo lo que tú quieras decir como para que poder no se mueva mucho el agua. Pero lamentablemente, o sea, como creyentes y como consecuentes a nuestra fe. El apóstol Pablo le dijo a los atenienses, no vayamos a creer que aquellos que ustedes hayan hecho con sus manos son dioses, o sea, estamos por demás, o sea, estamos hablando de entre gente inteligente. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Cuando quieres amar y adorar a Dios, lamentablemente el mensaje de Dios es absolutamente confrontacional y divide absolutamente. La palabra de Dios divide entre lo verdadero y lo falso, entre lo pecaminoso y lo santo. Siempre va a haber una división. La palabra de Dios hace que, lamentablemente, si tú quieres obedecerla, si tú quieres seguir adelante con la palabra de Dios, van a haber gente que supuestamente son de la fe y te van a perseguir, como persiguieron a los bautistas históricos. ¿Por qué? Porque no bautizaban niños. ¿Por qué? Porque ellos encontraron en la Biblia que el bautismo era solamente para adultos. Y no les pareció bien al resto, no le pareció bien al Estado, no le pareció bien a los luteranos, a los anglicanos, a los presbiterianos, y los persiguieron a muerte. Entonces, ¿los hermanos dejaron de creer porque los perseguían a muerte? No, no. Claro, buscaron un barquito y se fueron a Nueva Inglaterra a ver si acaso encontraron un poco más de paz. Allá los fueron a perseguir también. Entonces, ¿qué queremos? O sea, lamentablemente, aquel que quiera obedecer a Dios va a entrar en el club de aquellos profetas. Claro, no tenemos la altura de ningún profeta, pero que fueron perseguidos, que fueron echados, aserrados, echados dentro de una cisterna porque supuestamente era antipatriota Jeremías cuando decía que Babilonia iba a venir y los iba a invadir y todo eso. Entonces, te das cuenta que lamentablemente el hecho de querer obedecer y amar a Dios por sobre todas las cosas te va a acarrear problemas. Aun cuando tú no los busques, los problemas van a venir solos, porque va a venir alguien, se va a fijar en lo que tú estás haciendo y te va a decir, ¿por qué eres tan fanático? ¿Por qué no te ajustas a nuestros tiempos? Son otros tiempos. Eso es lo que es la justificación más grande al pecado y la tolerancia al pecado. No puedes hablar de esa manera, son otros tiempos. Ah, es posible que sean otros tiempos, pero yo adoro al mismo Dios. Ese es el tema. Mi Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado ni de opinión frente al pecado. No ha cambiado nada de su bendita presencia. Entonces, ¿qué queremos? Vamos a ir a donde Dios y le vamos a decir, mira, Señor, por este tiempo, por favor, ten un poquito más de flexibilidad y déjame hacer este pecado. ¿Vamos a convencer a Dios con ese argumento? Creo que no. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? O nos identificamos como verdaderos adoradores, o vamos a ser parte del pueblo tibio, del pueblo que aceptó la idolatría dentro del mismo templo de Dios y de la falsa adoración al supuesto Dios verdadero, que es lo más grave de todo. ¿Por qué? Porque se cambia la adoración del único Dios verdadero, se le pone el mismo nombre y se hace una falsa adoración. Eso es repugnante, repulsivo para mí. No puedo hacerlo y no puedo estar de acuerdo con aquellos que lo hacen. Ah, pero es que, y esa es una de las cosas que se me ha dicho, tú nomás tienes la verdad. A ver, si me convences por las escrituras que estoy equivocado, si me convences a través de las escrituras
de la manera bien interpretada, es dentro del contexto, conforme a la gramática y también comparando con la historia de la iglesia. Si estás de acuerdo con esas tres leyes interpretativas y me convences a través de las escrituras que yo estoy equivocado, yo podré escucharte, podré evaluar tu argumento y ver si acaso realmente estoy equivocado, yo me voy a arrepentir. Pero si no encuentras argumentos de esa naturaleza para convencerme, no hay forma que me hagas volver atrás. Esa es una cosa que no está en discusión, no está en ningún tipo de negociación. El hecho de que, porque alguien se sintió mal porque lo que yo dije, o porque alguien se sintió mal por lo que yo hice, o de la manera que lo dije, porque ahora hasta la manera con que tú dices las cosas es juzgada. No importa que sea la verdad, pero es que cómo lo dijiste. Entonces, son todas esas cosas las que nos va a tratar de hacer persuadir de que tenemos que ser